Buenas tardes al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y lo que están escuchando por YouTube. Bueno, la hermana que pertenece al aula del Señor Jesucristo es el otro grupo de WhatsApp que tengo, que la hermana Lina Gisela Galeano ha hecho una pregunta sobre el sermón del domingo, que estábamos viendo el carácter de los ciudadanos del reino de Dios, la parte final. Pero yo hice una pregunta la otra vez que me quedó en el aire para responder, y era sobre las bienaventuranzas del Sermón del Monte, y era sobre la primera bienaventuranza, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces la pregunta de ellos es la que ustedes han escuchado a continuación, que si Él nos escogió antes de la fundación del mundo, sabía que seríamos pobres de espíritu. Voy a responder esa primera que hizo, después voy a pasar a la segunda. Bueno, ella está hablando de un poco lo que tengo que... Me está introduciendo ella un poco al domingo que viene, que tengo que empezar un poco con Primera de Pedro, y ya vamos a empezar fuerte con Primera de Pedro porque tiene bastante teología y tenemos que ver un poco de la presciencia de Dios y la predestinación de Dios y esa elección soberana, intratrinitaria, ese pacto redentor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y empezamos fuerte con Primera de Pedro. Y bueno, justo un poco lo que pregunta la hermana Gisela Olina, si Él nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿sabía que seríamos pobres de espíritu? Bueno, claro que sí, pues Él decretó todo. Y si Él decretó todo, sabía que el hombre, cuando estuvimos hablando un poco, estas doctrinas son profundas, así que tanto la posición supralapsariana o infralapsariana creen en el decreto de Dios, no como el arminiano. Creemos, tenemos esa posición de que Él ha escogido, ha seleccionado. El domingo vamos a ver un poco de esa presciencia que no es como la que ve el arminiano, la Biblia de Scofield o algunas de esas. No, no es así. Vamos a ver que Él nos escogió, pero no por nada que vio. Eso el domingo, ya lo vimos varias veces, pero el domingo empezamos con Primera de Pedro. Él nos escogió ante la fundación del mundo y sabía que seríamos pobres de espíritu. Claro, claro que sí, porque dice que el Cordero, creo que en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20, si no me equivoco, dice que el Cordero o Jesucristo ya estaba preparado ante la fundación del mundo. Si no me equivoco es en Primera de Pedro. Denme un segundo que lo chequeo, porque justo lo tengo en Primera de Pedro en mi Biblia ahora. Tendría que chequearlo, pero si no me equivoco es en el versículo número 1, 20. Denme un segundito, a ver. Sí, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros, mediante el que creísteis en Dios, quien lo resucitó de los muertos. Entonces, hablando del Cordero, hablando del Señor Jesucristo, ya preparado ante la fundación del mundo, había sido predestinado. Entonces, estos, vamos a decir, estas personas, ¿el Señor sabía? Claro que sabía, por eso que el Señor Jesucristo ya estaba antes de la fundación del mundo, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se manifestó después, ¿sí? Entonces, en ese consejo eterno ya estaba preparado. ¿Y por qué estaría preparado? Claro, porque sabía que iban esta gente, que iba, Adán iba a pecar, él había decretado, que no quiero entrar en esos temas, pero sabía que por supuesto el hombre iba a caer, era pobre de espíritu. Pasemos un poco a la segunda pregunta, en esta doble pregunta que ella hizo, y dice así el siguiente: las personas que no creen o que creen en otro evangelio, o sea, que no son el verdadero evangelio, son pobres de espíritu. Le voy a parafrasear lo que dice: estas personas que no creen en el verdadero evangelio, ella pregunta, ¿son pobres de espíritu? Y sigue en la misma pregunta, dice, si los saca de las iglesias, o si Dios los saca de la iglesia, entonces estos son pobres de espíritu. Bueno, no sé por qué viene esa pregunta, quizás por ahí alguien que está en esas iglesias o algún familiar, todos tenemos o hemos salido de ahí, ¿no? Pero vamos a tratar de responderlo lo más consistente con las escrituras. Ella dice, las personas que no creen
o que creen en otro evangelio o que no creen en el verdadero evangelio son pobres de espíritu. No, hermana, no son pobres de espíritu. Porque cuando vimos nosotros Mateo, no sé si se acuerda, esas personas se reconocen pobres de espíritu. O sea, ellos mismos reconocen ser pobres de espíritu, pero esta gente no. Por eso dice acá, cuando vimos las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas personas, no, o que son pobres de espíritu, en el sentido, sí, toda persona es pobre de espíritu, podríamos decir positivamente sí, son pobres de espíritu, o sea, todos somos pobres de espíritu, pero acá ellos no, porque ellos no reconocen para que son pobres de espíritu. Acuérdense que cuando vimos el sermón, vimos en una parte de las 7 iglesias donde ellos decían, pero tú te dices rico. Entonces una persona que no se reconoce pobre de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Mm? Ahora sigue la pregunta de ella, si lo saca de las iglesias. Hace la pregunta si Dios los saca. Quiero pensar que si Dios los puede sacar. Si estos son pobres de espíritu los que están ahí. Sí, Dios los puede sacar, si quiere sacarlos. Es más, me sacó a mí. Yo estaba en muchos, nací en el romanismo y otros lados que estuve, y estuve en tiempo en las iglesias carismáticas fuertes, pero fuertes, eso de ya fuera demonio, de que hablan en lengua, tirar para atrás, hacía muchas cosas de esas yo, carismáticas. Hoy soy, Dios me libró, después estuve con los bautistas generales y ahora como pastor bautista particular reformado. Creo que sí, Dios no hay ningún pecador que no lo pueda sacar de ningún lugar. El asunto acá es que la persona debe reconocerse pobre de espíritu. Dios los puede sacar a estas personas si son pobres de espíritu. Claro, es que el asunto es que la persona debe reconocer que es un pobre de espíritu. ¿Eh? Debe llorar por su pecado para recibir consolación, o sea, perdón de pecado. Ellos deben ser mansos como vimos. Bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, deben anhelar la justicia de Cristo. Y todo eso vamos a decir la parte negativa. El domingo pasado vimos la parte positiva de esta gente, de los que son parte del reino de Dios. Pero esta gente que está en esas pseudos iglesias, para ir concluyendo, podríamos decir positivamente, podríamos decir sí, son pobres de espíritu, en el sentido que todos somos pobres de espíritu. Estamos bajo la maldición, la palabra Macarios, ahí, bienaventurados es bendición, tenés que estar bien para con Dios. Estas personas están bajo maldición, todos nacimos así, somos pobres de espíritu. El asunto que tiene que ver acá es que todos creíamos, incluso que no creamos en otro evangelio, estamos perdidos igual. Las personas, peor todavía por no haber creído la verdad, dice Tesalonicenses, Dios les manda un espíritu de error, peor todavía. Pero Dios los puede sacar, si los saca, claro que los puede sacar. Pero lo vuelvo a repetir una vez más, la hermana Lina o Gisela Galeano, deben reconocerse. Y por eso le digo lo mismo siempre con los audios que subí, hay que predicarle verdadero. Si usted no le predica con la ley, ¿cómo se va a reconocer un pobre de espíritu? Un evangelio que dice que Jesús te ama, que es un pecador, pero debe aceptarlo en tu corazón. Paso 1, paso 2, paso 3, eso no salva a nadie. La persona debe ver la santidad, la justicia de Dios, confrontarse con el pecado, reconocer que de verdad necesita un Salvador, que es un pobre de espíritu, no que te dices rico, que tienes todo, no es así. Entonces cuando esa persona reconoce eso y se ve que está en bancarrota, entonces sí, Dios le saca. Así no sé si he contestado su pregunta. Así que de vez en cuando vamos a subir algunas preguntas cuando hacen, ¿sí? Bueno, que tengan un bonito día.